All right. Welcome everyone to our news bulletin for November 1st, the first one of the month of November. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 1 de noviembre. Y this is the agenda. Forms. We're going to talk about forms again, important dates, high school opportunities, school culture, and a lot about from our community. En la agenda de hoy vamos a hablar sobre nuestros formularios, fechas importantes, oportunidades de la secundaria, cultura escolar y la comunidad. So let's get started with forms. I just want to stress this is a reminder since this is new, and is that if you need to submit an excuse letter because your child was absent, if you need to pick up your child early, and remember we need to know this before 2 o'clock, so that it doesn't interfere with transitions for our students, and you don't end up waiting a lot of time picking up your child. And if it is something that you need to pick up early from PSW, remember that that is a different organization. And if you need to know their number is 917-968-0124. And that's again with PSW, but you can just don't need to call us. You just submit the form for picking up early, again, for excuse letters, for student verification letter, if you need a MetroCard replacement for your child, or if you have to update your phone number or even address change, you just have to let us know, including the electric bill or the lease. And here's how the form looks like. After I translate, I'm going to say it. Estamos estresando de nuevo nuestros formularios que tenemos para las familias para hacer las cosas más fáciles, ya que a veces estamos atendiendo a los estudiantes y no podemos coger el teléfono. Entonces, si esta es una forma de que facilite para usted, si necesita recoger su hijo temprano, le recordamos que es el tiempo entre después de las 2 de la tarde a las 3:30 es un tiempo de bastante transición. Entonces, nos tiene que decir si su niño va a ser recogido temprano, mucho antes de las 2 de la tarde, para asegurarnos de que no interfiera con la transición. Y de nuevo, para que usted no tenga que esperarse bastante tiempo esperando por su hijo. Entonces es por eso que llene este formulario. El otro es si necesita presentar una carta de excusa porque su niño estuvo enfermo, o si necesita una carta de verificación del estudiante. Eso se piden a veces para los taxes, los impuestos, cupones de alimento, cosas por el estilo. Si necesita un reemplazo del MetroCard porque se le perdió a su hijo, también se usa el mismo enlace. Y si necesita actualizar sus información, que ya sea de teléfono y de nuevo para dirección, le recordamos que nosotros necesitamos una prueba de dirección, o que sea, tiene que ver con el recibo de Con Edison o con eh, el contrato de arrendamiento. And so here's how the form looks like. And again, you can go and decide which one you want to select. And esto está disponible en English and in Spanish. You have to just select. Tiene que hacer su selección para saber qué es lo que usted quiere informarnos. Por ejemplo, si es formulario de solicitud de reemplazo de MetroCard, hace aquí y pone la información y todo esto y tiene que firmar acá. Okay. So if you just so you know where it is located, inwoodacademy.org, and you go to families, forms. ¿Ve? Así está en familias y después formularios. Ahí es donde usted va a encontrar estos formularios. All right. So all right, so let's go in with important dates. We have today our table talk with our high school director, Mr. Hoi Choi. It's at the high school and it's from 4:30 to 5:30 in person, so that you get to know Mr. Choi better. Families have already started to RSVP, so please RSVP, and Lourdes can put that on the chat.
so that if you are in high school, this is an opportunity for you to be close connection with our high school director and asking anything, especially because during these months we have done coffee hours with our middle school. So we want to make sure that you have access to our high school director as well. Ahorita viene la charla con el director de secundaria, es hoy mismo de 4:30 a 5:30, le recordamos. Ya padres se han registrado o otros nos han dicho no, no puedo ir, y me han dicho que preguntarle al director. Así que, por favor, si quiere venir y conocerlo y estar, hacerle cualquier pregunta, esta es una oportunidad para usted en persona y aquí en la secundaria, así que especialmente porque nosotros estamos haciendo ahorita los cafecitos para intermedia, entonces queremos que usted tenga acceso a secundaria. So talking about our coffee hour is this Friday, is the first Friday of every month, and we have our middle school assistant director, Miss Catherine Quateco, who will be leading that, and you can do it via Zoom or in person, but we do ask if you please RSVP so that we know how many people are going to attend and select the room where we will have you here. Este viernes es el cafecito de 8 a 9 y con nuestra asistente, la directora, Miss Catherine Quatreco, y por favor nos dice si viene en persona, por lo que necesitamos saber cuál es el espacio que necesitamos, si una salón de conferencia o si no en la misma oficina de Face. Okay. So let's talk about its enrollment season. Probably you have received letters from the Department of Education saying time to look for a school because it's if you finish in 5th grade, then you have to look for 6th grade, or if you're in 8th grade, they always send to 8th graders to go to high school and they offer all sorts of selections. But with our school, you don't need to apply anywhere. You don't have to do anything. So that's one of the advantages that having a high school. And and this year, the good news is that we are opening our elementary school next year. So the elementary school virtual open house will be November 2nd. That's tomorrow. And so please help us spread the word, looking for students ages 5 and 6 for kindergarten and 1st grade. We just can't wait to have our little ones. And Tuesday, November 7 at 6:30 also is a middle school virtual open house. And again, it's the same link for both, same meeting ID for both. Ok, es tiempo de registrar a los niños. Si usted está ya en quinto, seguro recibió una carta del Departamento de Educación diciendo, oh, es hora de buscar escuela intermedia. O si está en octavo, le dicen es hora de buscar escuela secundaria, pero usted no tiene que hacer nada porque ya estando en nuestra escuela, usted va hasta el 12 grado. Así que y lo bueno es que el año que viene ya empezamos nuestra escuela elemental de kinder y primer grado. Por ser una charter nos dan solo de a poquito, entonces solo podemos abrir kinder y primero. Y la primera, mañana ya es nuestra casa abierta virtual. Y estamos buscando niños de 5 y 6 años para que se unan a nuestra comunidad escolar. Y así que si sabe de pequeñitos, el ID de la reunión es el mismo para las casas virtuales. Todas nuestras casas virtuales y tenemos la otra que es noviembre 7 para la intermedia. Así que recuerde que nosotros tenemos muchos espacios siempre para quinto grado. También reservamos bastantes para sexto, pero porque sabemos que algunas familias quieren terminar en sus escuelas, más sin embargo recuerden que ya después es muy difícil entrar a nuestra escuela secundaria, que es muy competitiva. Las listas de espera son tremendas, son de 600 para arriba. Así que por favor, es muy importante que se unan en este tiempo en quinto y sexto para entrar a nuestra escuela y poder terminar en nuestra secundaria. So it just was saying that for just a reminder that 5th and 6th, we always have space. And we make a point to have plenty of space also in 6th grade. So we know that some parents want to finish up their
children in their own schools, obviously there's a guarantee to come in 5th grade. It's a lottery for sure in 6th grade, but just keep in mind that once you cannot wait if you want to stay with our school, because our wait list for high school is 600 and above. So it's very hard to get into our high school. The other thing is that the only way that we do give a lot of priority is for our English language learners, or if there is a sibling. That's the only way that we can get you in. So, y de nuevo, para poder entrar a nuestra escuela, le damos prioridad, si está en secundaria, a los que están aprendiendo inglés como nuevo idioma, o si tiene un hermanito aquí. Y claro está, si hay, si podemos hacer el espacio. So let us know if you would like to share a flyer to your social media contacts. Así que avísenos si quiere compartir una de estas promociones, folletos a través de sus contactos de redes sociales. Por ahora lo vamos a poner en WhatsApp para que así usted pueda compartirlo con los demás. So we will put this for now on WhatsApp, and also I'll put it on Class Dojo so that you can share it. Y también lo vamos a poner en Class Dojo. And remember that our contact here for any questions also is Orquídea Paniagua. And it's 212-304-0103, extension 6581. Or they can email admissions@ilcs.org. If they're not sure if they were able to get in, submit their applications. But as you saw before, once you go into inwoodacademy.org, you can always register that way. And so that's that. Recuerden que también para aplicar, siempre pueden entrar a través de nuestra página web, inwoodacademy.org. And let me see if I can go here to, let me see, inwoodacademy.org. See. Just show you really quick. So it just shows right away, apply today. And you can just go in there and just tell your friends to create a username and password, and then they can create their own account. So, así es como usted puede entrar para entrar a registrar a su niño si tiene un niño nuevo. Pero siempre se puede, claro, conectarse con nosotros, Lourdes o yo, y nosotros lo ayudamos en cualquier cosa. All right, so let's talk now about attendance, keeping an eye on attendance. November only has 18 days of instruction. So very important that even though there are many holidays, that you don't take extra time, because your child will be really lost. So Friday, November 10 is Veterans Day. And then the 13th, there's also no class for students because we have Staff Professional Development Day. So that's a big chunk of time that you can take time with your family. Monday, November 20th, it's our benchmark exams for math and ELA at the middle school. So, and there's also, they have a big activity at the high school. It's called the Bulletin Board Bonanza, where the kids are creating the special bulletins with the rubrics and the projects and all the things that they're doing. And at the end, our family council is going to rate the best bulletin board. So an exciting time. November 21 is the semester 1 marking period to the time that it ends. So very important for you to keep that in mind in terms of projects, homework, checking Alma, checking how your child is doing. So keeping that time in mind to keep an eye on how your child, if they're missing something, if they're not understanding something. Remember that Wednesdays we also have tutoring for our high school kids, and that office hours for them as well. So, and then Wednesday, November 22nd through Friday, November 24th, the school is closed because it's Thanksgiving break. Ok, vamos a mirar un vistazo a asistencia, la importancia de la asistencia. Les quiero decir que noviembre solo tiene 18 días de instrucción.
O sea que es muy importante que no se tome el tiempo extra para vacacionar porque es muy poquito el tiempo que tenemos en noviembre para darle instrucción a su hijo y también porque al estar fuera tanto tiempo va a estar muy perdido si no está en la escuela. Así que es muy importante no solo que venga a la escuela, sino que llegue a todas sus clases a tiempo. El, el viernes 10 de noviembre la escuela está cerrada porque es Día de los Veteranos y el lunes 13 también no hay clase para los estudiantes porque nosotros tenemos desarrollo profesional para todo el personal. O sea que es un puente largo para ustedes, para que si necesitan irse de viaje o visitar a alguien, pues ese es una buena oportunidad. El lunes noviembre 20 son los exámenes parciales de matemática y inglés, artes del lenguaje. Y también tenemos un evento en la escuela secundaria que se llama Tablón de Anuncios y esos en que los estudiantes van a crear sus tableros mostrando ah, también sus proyectos, sus rúbricas y los padres del Consejo de Familia van a venir para calificar cuál es el mejor tablero. O sea que es un evento muy divertido. El martes, noviembre 21, se finaliza el semestre 1, periodo de marcación 2 de la escuela secundaria. Así que muy importante que usted esté fija de esas fechas, porque usted antes de esa fecha usted está mirando cómo va progresando su niño en Alma y para si necesitan subir un poquito la nota a través de tutoría o a través de horario de oficina. Recuerde que en la escuela secundaria hay horarios de oficina y tutoría para los niños y aquí en intermedio también puede hablar con los maestros para ver si le puede ayudar adicionalmente y ellos siempre están listos para ayudar. El miércoles eh, del noviembre 22 al 24 es la semana de Acción de Gracias, así que estamos todos cerrados, está todo cerrado. All right, so let's talk about exciting opportunities by moving on to high school. So for junior and senior parents, students have the opportunity to meet with the college admission rep from SUNY Potsdam this week. That is Thursday during lunchroom. And the AP language students are going on a trip to Philadelphia, and it's a great time. They're also going to visit a college, and they are Liberty Bell, and it's only $50 for the bus ticket, and the snack, lunch, and pocket money is optional. And they have to have their permission slip. So they're going November 3rd from 7 a.m. to 7 p.m. Oportunidades de secundaria para los estudiantes de 11 y 12 grado. Les recuerdo que en esta semana, el jueves, durante la hora del almuerzo, vienen representantes de la Universidad de Potsdam, SUNY Potsdam, para que hablen con los estudiantes sobre la universidad. Entonces, en vez de usted tener que irse hasta allá, ellos vienen a nosotros y por eso es muy importante que si su niño está en 11 o 12 grado, que lo empuje para que vaya a la hora de almuerzo a la sala, al salón 206. Y luego los niños que están estudiando las clases avanzadas de idiomas van a ir a un paseo a Filadelfia. Es un día de vestimenta informal. Claro, es muy importante que vengan con su logotipo de la escuela para las fotos, pero son $50 por autobús. La merienda, el almuerzo y dinero de bolsillo, como para gastar por si acaso, es opcional. Y de nuevo es este viernes 3 de noviembre y tiene que firmar el papel de permiso y el paseo es de 7 de la mañana a 7 de la noche. Muy importante que lleguen a tiempo aquí a las 7 de la mañana. All right, so recap for our college night, also for our high school, that's when the kids all apply for colleges and they completed the CUNY applications. This year, CUNY allowed all our students to pay, don't have to pay for the application. So if they completed it by the 31st, and we had the college application night the 28th. So after we did that, the kids did that, and this year what we did was also hosted the parents and our director of college and career success, Ms. Smith, she gave an orientation for the families. I was there as well. So please let us know if you were there, how we can best serve you. We already took some notes from families and already are sending information. Like one of the suggestions was for
students not only to get the information that we send to them, but also parents to get the information. So this weekend, I also sent a lot of information to families, the same thing that the kids are getting. So although we do emphasize that it's so important for our students to check their emails constantly because that's the way the colleges are getting access to them, and we have no way of knowing what colleges are sending to them. So very important. Um, the next meeting with College and Career Success for anybody in high school is November 29 at 6:30 to 7:30, and that is also via Zoom. Ok, so la noche universitaria que tuvimos, muy exitosa. La mayoría de nuestros niños aplicaron a las universidades de la ciudad, y nos surgía que aplicaran porque había una fecha límite para que no tuvieran que pagar por sus aplicaciones. Así que ya ellos aplicaron, y también lo que hicimos ese día fue que también ofrecimos un taller a los padres para que se informaran, y también nos dieran comentarios para aquellos que no estuvieron ahí. Por eso también le pedimos que por favor nos diga cómo poder servirle mejor, y Lourdes puede poner eso en el chat. Y la próxima reunión va a ser para todos de secundaria de 9 al 12 el 29 de noviembre de 6:30 a 7:30 por Zoom. So esa es la próxima. So one of the things that was shared during college night is that we offer leadership classes to all our students, especially for the seniors. They get college essay writing process, even juniors and seniors. And then they have the advisory classes when they can also monitor the students' application process. This is for the seniors to ensure that they meet all the deadlines and action items. And then for the just the college and career office hours, as I was mentioning before, that all counselors are available to work with seniors on their college applications on Wednesdays from 2:52 through 3:35. And then, of course, during lunch periods, and different days. But if your child is a senior and they still are missing some college applications, they can also pull them out of non core subject periods, so that they complete everything, because we want to make sure that they are on track with their application process. Ok, so una de las cosas que se compartió es que recuerden que nuestros niños de 11 y 12 grado, ellos tienen clases de liderazgo, y una de las cosas que ellos aprenden muchísimo es sobre el proceso de redacción de ensayos universitarios. Las clases también tienen de asesoramiento, donde están los consejeros, están monitoreando cómo está la solicitud de los estudiantes para garantizar que cumplan con todos los plazos y elementos que tienen que ellos que actuar, porque con las universidades muchas cosas es con fechas límites. Ellos tienen horas de oficina. Ellos tienen los miércoles de 2:52 a 3:35. Todos los consejeros están disponibles para que ellos vayan los niños vayan a hablar con ellos, pero también tienen, de acuerdo al consejero que ellos tienen, ellos pueden ir los otros días durante la hora del almuerzo. Si no sabe cuál es el consejero de su hijo, avise para que nosotros le podamos conseguir cuál es el consejero de su hijo, y para que usted esté bien al tanto con ese consejero. Ahora, si su niño no, usted está dudoso de que si su niño está donde tiene que estar con las aplicaciones universitarias, ellos lo podemos sacar de clase, que no sea una clase de materia básica. La podemos sacar para que hable con el consejero, y uno a uno, para asegurarnos de que esté donde tenga que estar. All right. So I also want to talk about an opportunity for today. From 6 to 7:30, there is a college information for high school students with individualized educational programs, IEPs, who leave high school with a diploma or a non-diploma credential for November 2nd. So very important, if this is your child, to please attend this virtual session. Hoy, esta es una información de Juntos Podemos.
de educación especial, de que una se incluye en NYC, que para recibir 2 noches gratuitas de información para estudiantes de secundaria que van para la transición para la universidad, que ya se van graduando, que ya se vayan a graduar ya sea con un diploma o que no tenga una credencial con diploma. Y de nuevo es muy importante que se registre y para que tenga aquí los programas de transición y sin diploma y con diploma. Así que se puede registrar y tiene, es un webinar. Y ahí le puede poner, representantes van a venir de CUNY y le van a hablar también de Financial Aid, Access VR y más. Así que es muy importante que vaya con que asista con su hijo. Y aquí está en español la información. Okay, así que, all right, so that's that. All right, so I want to highlight internship program with the district's attorney's office. The application period opens January 5th and end March. And the internship is from July 8th through August 9th. And so you can be a sophomore, junior, or senior who live or attend a school in Manhattan. So that would be everybody here. So very important that know that if your child is interested in civic engagement, leadership, interested in criminal justice and the justice system at all, this is a great opportunity. And we have our transition counselor, Hameli Rosa, who can help with the application and everything. So, and they also help out with, because they require a resume, and they also offer how to do a resume. So, something to keep in mind. La pasantía que quiero enfocar hoy es una pasantía que es pagada del fiscal del fiscal del distrito, que abre el 5 de enero y vence el 8 de marzo. Y los solicitantes lo que tienen que estar es de segundo, tercero o cuarto año, o sea, de 10 al 12 grado, y que les interese estar en esta rama de justicia. Y lo que van a estar es del 8 de julio al 9 de agosto, de lunes a viernes, de 9:30 a 4:30, es pagada. Y lo que piden es que tenga una hoja de vida o currículo y un ensayo de 300 palabras para analizar su interés a la justicia penal. Y eso todo le podemos ayudar con nuestra consejera de transición. Y si necesita saber cómo hacer su hoja de vida, también ellos están ofreciendo un taller para saber cómo hacer, y este taller se va a hacer el viernes 23 de febrero. So here is a workshop registration form, so that if you want to know how your child wants to know how to do a resume. And again, we can help out with any of those things through our transitional counselor, Ms. Rosa. I just also wanted, because we are in that time for looking if your child, you want to either transition to college, but also if you want to look into scholarships. There are different scholarships here, but the big one that we have is the College Board, and then FastWeb, where you can find so many scholarship opportunities, and that you can check in with your child over that long weekend that you have coming up. Le estoy diciendo que hay muchas oportunidades de becas. Hay la más grande es FastWeb, y también la otra del College Board. Y ellos, además, nosotros encontramos aquí incluimos becas que no necesita ensayos, y esto puede explorar con su hijo durante ese puente grande que viene del 10 al 13, para que pueda ver cuál es la mejor beca para usted. Y de nuevo, le ayuda todo. Da muchas becas, okay? So we including all these scholarships for you.
And next Wednesday, our special guest is, drum roll, Simone Smith, who's a Director of College and Career Success. Al próximo miércoles, nuestro invitado especial es a Simone Smith, aquí en nuestro segmento de los miércoles. Usted le puede hacer muchas preguntas a ella de secundaria, pero también ella le va a dar mucha información sobre los exámenes que vienen. So you can ask her lots of questions, and as well as she will talk about all the examinations that are coming up. Let's talk about now school culture. So we talked about it from our having difficult conversations, the importance for us to learning unlearning a lot of the things strategies that we use with our kids in the past that may not be applicable now with the world the way it is. So these are some book clubs that we're offering, and they are two for parents and one for kids. So if your child already read 13 Things Strong Kids Do and would like to be a leader for that book club, please let Lourdes know. And the other book club, the reason we're doing these book clubs in person is because we noticed there were some parents who are waiting. Winter is coming, and some parents are waiting outside of our building for the kids before they finish the after school program. So we want to welcome you into our building at least as much as we can do because of the time we have to commit. I honestly cannot be here every night because I start early too. So and I have a family. So, but as much as we can do to welcome you, that's what we're doing. And so please register if that is one of you that you can do it, or even if you don't have a kid at PSW, but are able to come, join us, and we will have a fun discussing these books. For the 13 Things Strong Kids Do is in English, and they are via Zoom. So that is via Zoom. The other two are in person. So let us know. Tenemos el club de lectura que vamos a empezar en noviembre después de Thanksgiving. Y lo estamos haciendo es porque ya viene el invierno y sabemos que hay algunas familias que están afuera esperando por sus hijos que salgan del programa después de la escuela de intermedia. Y entonces se me ocurrió la idea de invitarlos a ustedes para que vengan y se queden calientitos aquí y leyendo por lo menos un día a la semana. Y por eso tenemos estos libros, pero si su niño no está en el programa después de la escuela, también está invitado a que venga a estar con nosotros leyendo. Ahora sí tenemos un grupo para los niños por Zoom, y este es de nuevo solo en inglés, porque este libro solo está disponible en inglés, pero este es para los niños. Si su niño ya leyó este libro y le gustaría liderar el grupo con la guía de Lourdes, pues entonces, por favor, déjenos saber usando todos estos enlaces. Readers Are Leaders. It's our big event coming up May 9. And this is like a big coming together, sharing about projects from their books that they're reading, everybody's reading. And those are books that the students selected. So here we have in our picture our literacy coordinator, Miss Jenna Marcus, and these are our students who selected and gave reviews for the book Wonder. And what we'd like is for them to form little book clubs to talk about it, and then make projects to present at the big event on May 9. So if your child is interested in starting a book club with friends, please email Lourdes so that we can help you get started. Just so you know, we had our dollar dress down yesterday, and the funds are going towards purchasing books for our school-wide read. Now, for the high school, the book was
All American Boys, and it's a book that is very intense. But the kids really wanted to tackle this book, and it's about I will encourage you to at least read the synopsis. But we're introducing it little by little with the kids. They actually, instead of doing book recommendations, the kids did a video presentation that the kids are showing to everybody else and talking about it, and it will inspire them to also be agents of change. So, great book. Tenemos una campaña que se llama Los lectores son líderes, que culmina con un gran evento el 9 de mayo de 4 a 6. Entonces, este evento, los niños presentan proyectos que tienen que ver con el libro que leyeron, y el libro que leyeron fue escogido por los mismos niños. Tuvimos una gran selección y ellos escogieron el libro que querían leer, y para escuela intermedia es Wonder. Aquí tenemos la foto con la coordinadora de alfabetismo, que es Miss Jenna Márquez. Y para la secundaria, ellos escogieron All American Boys. Este evento del 9 de mayo, ellos van a demostrar eh, a través de proyectos como juegos de mesa o actuación o diferentes cosas, van a presentarlo. Entonces, es muy bueno que ellos se crean como un club de lectura para que luego con su mismo club hagan sus proyectos. Y si su niño está interesado en hacer un club de lectura con sus amigos, por favor, déjele a Lourdes saber. Y para que usted sepa, los fondos de el día que vinieron ayer sin disfrazados, entonces ese dinero va para ayudar a comprar los libros. Este es el libro que escogieron los niños de secundaria. Es un libro bastante intenso, porque tiene que ver con las muertes de algunos de los jóvenes por ah, afroamericanos, y entonces pues es algo que va a inspirar mucho a los estudiantes a ser agentes de cambio. Así que los estudiantes no solo dieron una forma muy visual para presentar este libro a los demás cuerpos estudiantil. Así que se lo recomiendo que ustedes también lo estén leyendo, y por eso nosotros tenemos el dinero que se destina también para comprar libros, y también si usted quiere leerlo con nosotros, pues está bienvenido para tener estas discusiones con su hijo en casa. So if you want to also read along the books, we also have them available in Spanish. Tenemos estos libros disponibles en español para que usted se una a la conversación y participe también en los proyectos. All right, so it's Thanksgiving coming up, so the student government is doing a fundraiser, and they are looking for two organizations. One is Project Rousseau or Young Lives. So Project Rousseau works a lot with immigrants and asylum seekers, and Young Lives works with teen moms. So those are the two that they will be considering among many that they were on the table, but these are the ones that they will end up which one I don't know they will select, but I'll keep you posted. El gobierno estudiantil está haciendo un levantamiento de fondos para el Día de Acción de Gracia, haciendo estos cartitas de gratitud que van a vender con dulces que ellos mismos van a comprar para dar gracias los unos a los otros entre amigos. Y la donación de lo que levanten va a estar para, ya sea para una organización sin ánimo de lucro que se llama Project Rousseau, que trabaja con personas que están buscando asilo o que están inmigrando, que tantos inmigrantes que ahora se han venido a nuestra ciudad. Y la otra es que están considerando, si no es Project Rousseau, puede ser Vida Juvenil, que es para mamás adolescentes, y de nuevo están considerando entre las dos organizaciones a cuál levantar fondos. But as we're talking about immigration, I just want to let you know that we have a partnership with an organization that takes an intake hotline. If you have any questions about immigration,
these lines are open by appointment, but please, if you call from 11 to 2 on Mondays or Wednesdays from 3 to 6, that you can leave a message. Recuerdo que ya que estamos hablando de inmigración, por esto de ese proyecto que los niños quieren hacer, si usted tiene alguna pregunta de inmigración, nosotros tenemos un socio que usted puede llamar a ese teléfono 646-216-8210 para hacer sus preguntas lunes de 11 a 2 de la tarde o los miércoles de 3 a 6. Usted puede dejar su mensaje y ellos le van a hacer una cita porque es todo con cita previa. So, talking about gratitude, we're going to create a gratitude tree. And so our students already in advisory will be writing their gratitude leaves. For teachers, deans, our staff, it's so important to encourage one another. And at the middle school, they also will write it for their friends, and we will collect leaves from the teachers every Friday with the final collection November 17th. So we will have a big presentation. And if you would like to pick up a leaf, we will have them available at our office so that you can start coloring and making a big thing for, to make sure that all our teachers get fully recognized. It's so important for us to tell them that we see them and we appreciate them. At the high school, they're going to do the leaves only for staff, teachers or staff, because they're doing the gratitudograms among themselves, peer to peer. But here at the middle school, it is for anybody, middle school kids or teachers or staff or after school, anybody who they want to recognize, they can just make their leaves. But again, if you want to make sure, you can pick up the leaf here. Como estamos en el mes de gratitud, nosotros estamos haciendo un árbol de gratitud y entonces los estudiantes durante consejería van a tomar un par de minutos para escribir una notita aquí en la escuela intermedia, ya sea un amiguito, gracias por entregarme ese lapicito, o a la maestra, o al director de disciplina, o a cualquier personal que esté en la escuela, que le mande una notita, y después lo vamos a poner todo en este árbol. En la escuela secundaria vamos a hacer ese árbol, pero ese árbol solo va a ser para el personal de la escuela, porque de amigo a amigo se va a hacer con las tarjetitas que les dije con el dulcecito, porque ellos están levantando esos fondos. Entonces, si usted quiere hacer este mismo proyecto en su casa para hacer gracias entre sí, entre su familia, o si quiere coger estas hojitas para ayudarnos a que su hijo escriba a cuantas personas pueda aquí en la escuela, porque entre más frondoso sea nuestro arbolito, mejor, porque queremos que todos se sientan reconocidos. Y por favor, pase por nuestra oficina para nosotros darle las hojitas. El último día que nosotros vamos a colectar hojitas va a ser el 17 de noviembre y porque lo queremos hacer, ir empezando a formar este arbolito. So talking about thanks, I just want to highlight that we give awards for the month, and there's Trailblazer Awards and Belong Grow Lead Award. The Trailblazer Awards are given from teacher to teacher, and the Belong Grow Lead Award is administration to whoever is staff. So here are the Belong Grow Lead Awards. Mariana de los Santos was the Trailblazer Award. The rest were Belong Grow and Lead for the middle school. Estos son los premios que nosotros damos también. Septiembre y octubre tenemos dos tipos de premios para nuestro personal. Uno es de pionero, que se da de maestro a maestro, o de el premio de pertenecer, crecer y liderar. Y entonces esos premios, aquí los muestro. La que se ganó de pionero fue Mariana de los Santos y los demás son de pertenecer, crecer y liderar.
Esto en la escuela intermedia. For the that was middle school. High school, the MVP, they have the MVP award and the Belong, Grow, and Lead award. So MVP award, again, is teacher to teacher, and that's Miss Fanny Castillo and Andrea Batista. And the Belong, Grow, Lead, the administrators choose, and that was Giovanni Villari and Erica Messina. That's a math teacher and a school counselor. Estos son de nuevo, son los que ellos se ganaron el más grande porque es de maestro a maestro que se están reconociendo, y los otros es que el personal que reconoce que incluyen de pertenecer, crecer y liderar. Ese se lo ganaron un maestro de matemáticas y una consejera de los niños de secundaria, Giovanni Villari y Erika Messina. For us, we also recognize all our families from our family council. I just want to give a shout out to all our families who came into our event, Roots and Recipe Contest, who were amazing. And I also want to recognize our families who actually want to showcase these two, Veronica Espiritu and Roxana Ambrosio, who also take a lot of workshops that are given by our partner organization, Children's Aid. And here they are with their certificates. And I want you to get to know them because they're also our literacy representatives for the Family Council. And so they will be the ones, the mind behind as to how do we get to have all those book clubs for the school-wide read and programming for that. So that you can start giving them ideas of how to, or challenges or whatever it is that you like to comment, so that we can start collecting from them. And then here we have our president of our family council, Carmen Pichardo, who also, thanks to our small business, they did a raffle. And here our raffle winner was Francisca Gutierrez. So congratulations. But those are things that the family council are doing to promote a great community. So aquí también yo también les doy un gran reconocimiento a nuestro consejo de familias. Aquí arriba, especialmente a las familias que participaron y colaboraron en nuestro concurso de raíces y recetas y de currículo. Y también aquí le reconozco especialmente a dos mamás. Una es Roxana Ambrosio y Verónica Espíritu, aquí con sus reconocimientos por participar en talleres de nuestro socio Children's Aid. Y también lo quería que ustedes las conocieran porque ellas son las que están representando el grupo del comité de alfabetismo, y ese es el comité que estamos representa a los lectores son líderes, que es con los clubes de lectura para que todos estén leyendo. O sea que si usted tienen alguna idea de que el club o alguna preocupación, por favor, pásele esa información para que ellas estén al tanto de todo. La otra persona que queremos resaltar es Carmen Pichardo, que es nuestra presidente del Consejo de Familia, y aquí está con Francisca Gutiérrez, que se ganó un premio que fue dado por el Comité de Pequeñas Empresas. Así que felicidades a pequeñas empresas. Y también felicidades a Carmen Pichardo por traer tantas iniciativas a nuestra escuela. All right, so I also wanted to share some pictures of all the fun that the kids had yesterday. They had rock painting, they had a mystery box, they had food pizza. Here they had a great time. They went into a haunted hallways. They had face painting. So it was just a fun time for them. They enjoyed it very much. A lot of activities in the gym that I wasn't able to capture, but yeah, so aquí están unas fotos de lo divertido que se pasaron ayer con el programa después de la escuela, aquí pintando rocas, aquí comiendo pizza, que les estuvieron dando bebidas y todo esto, aquí tocando la caja misteriosa para saber adivinar qué es lo que hay adentro, le estaban pintando la cara, pasaron a pasillos, aquí los estaban asustando, o sea, de diversión. Y tuvieron muchas actividades en el gimnasio que no pude capturar, pero ellos se divirtieron una barbaridad. I wanted to do a follow-up on the having hard conversations. The last 2 weeks, we spoke about how to have hard conversations, and I just wanted to keep it reminding that the important question is asking your child, what's up? And just listen, rather than we
give them the answer of what we want to hear. We just want to listen. Very important. Las últimas 2 semanas estaba también haciendo un seguimiento de un repaso de que si tiene que tener una conversación difícil con su niño, que es importante que le pregunte, ¿qué? Cuéntame, ¿cómo, qué tú piensas, qué está pasando? Y escuchar, no decirle lo que uno cree que uno quiere escuchar, sino mucho escuchar es muy importante. And again, we just want to let you know that we did that workshop with Inwood Community Services. I have not been able to send you the presentation because the person has been sick, and so I haven't been able to do that. And we had some technical issues, and that's why I wasn't able to send you the recording. So that is, but just know that that we're working with that, and remember that we review our handbook, all the September sessions, if you missed it, of what is a reminder of what is prohibited and what to do in case somebody is caught with something prohibited, and a reminder that alcohol, marijuana, vapes, weapons, mace, brass knuckles are all prohibited materials. So please make sure that you to check just to be sure your child's backpack, your child's pockets, everything, to just make sure that that you are in the know, because there is a lot of pressures that the society are putting on your child. So we want to make sure that we're all working together. La otra cosa que quería recordarle es que nosotros hicimos hace 2 semanas un taller con la Inwood Community Services, y la razón por la que no le he podido mandar la presentación es porque la persona que estaba dando la presentación ha estado enferma y entonces no lo he podido obtener, y también la grabación, no tuvimos un problema de técnico y no se grabó bien, por eso es que no se la puedo mandar, pero tan pronto ella me la mande, yo se la mando a ustedes. Y también le recordamos que hay muchas cosas en nuestro manual que es muy importante que usted luego revise con su hijo, de todas las cosas que son prohibidas en nuestra escuela, y por eso es muy importante que esté revisándole los bolsillos, así, y decirle que hay, cuál es el proceso, preguntarle a él, preguntarle a ella. ¿Qué tú crees que podemos hacer para asegurarnos de que no sea víctima? Porque hay muchas cosas que lo están acechando en el mundo, y por eso queremos que ellos no caigan, sino que sean agentes de cambio. Now, if there is an issue with mental health, I just want to let you know that we have a program. It's called Talkspace for children 13 and up. It's online therapy, and it's very safe. It's text and voice messaging, and once a month it's a video message with dedicated providers that the school is paying for. So you can go to talkspace.com/Inwood Academy, and you gotta use your child's school email account, and when they ask for the organization name, you put Inwood Academy. And again, this is 13 and up. También quería decirle que en cuanto a salud mental, recuerde que la escuela está pagando por esta organización que se llama Talkspace para dar terapia uno a uno a su hijo a través de un mensajería de texto o voz, y una vez al mes por video con un especialista de mental, terapista, y la escuela lo está pagando para niños 13 para arriba. Se llama talkspace.com/inclinada Inwood Academy. Tiene que el niño usar la cuenta de correo electrónico escolar, porque de nuevo ellos tienen que saber que eso viene de aquí para ellos ser pagados. Y cuando ponga la organización, ponga Inwood Academy, el nombre de nuestra escuela. No ponga Inwood Academy for Leadership, sino Inwood Academy. Athletics, I sent this before, but just a reminder, this is the schedule. Les envié esto antes. El horario de juegos para atletismo es una otra forma de mantener a los niños enfocados en lo que tienen que hacer en cuidar su cuerpo. And these are the tryouts for wrestling and boys varsity basketball. Estos son las pruebas de esta semana para lucha libre y varsity de baloncesto. Y recuerde que tiene que tener las final forms para ir con todo se somete no entregándolo sus requisitos a nosotros, sino a través de en línea. So just a reminder that you have to use final forms to submit all your paperwork. We don't take it. It has to be all online. Okay, another way to get the kids
thinking in bigger things, there is the fall weekend at Lake Champion, November 3rd, after school through the 5th. It's $150 for our high schoolers. And they're going to, again, Lake Champion is beautiful just to see the fall. So that is available for your child if your child is in high school. Este es también para mantener los niños ocupados y pensando en cosas buenas. Está retiro, es un retiro espiritual en el lago Champion de 3 a 5 de noviembre, el costo 150. Es con el club cristiano de aquí que está en la escuela de secundaria y está disponible para sus niños si su niño está en secundaria. And again, this is part of our Christian club that is here for kids in high school. So if that is something that interests you, it's from November 3rd through the 5th, and it's $150. Other things from the community, the fair that they were available where you can get a table to sell whatever in our on the flea market. It was $25. It had been postponed because of the rain, but it's happening this November 5th. And so please let them know if you would like to be part of it, calling Rosie. Esta feria que estaban para de un pulguero o como se un mercado que usted podía comprar una mesa por $25 para vender lo que usted quiera vender ahí en el parqueadero de nuestra escuela de la iglesia. Entonces lo cambiaron para el 5 de noviembre, por lo que había estado lloviendo antes. O sea que todavía tiene tiempo si usted quiere vender cosas comprando esa mesa y lo que venda, usted se mantiene sus ganancias. The other thing is that they have also with the church here at St. Jude's is a fundraiser, and they have a walk for a cause. And so they're all for the cause is to raise funds to help families in need. So esta es otra caminata que tienen este sábado. Si quiere usted unirse, es de 11 de la mañana y tienen la casa abierta de 12 a 4. Y lo más que todo lo tienen la casa abierta es para, por si acaso llueve. Sí que de seguro lo van a hacer. Y lo que tienen es levantamiento de fondos para obras de fe. Y de nuevo es aquí en San Judas, por si acaso quiere unirse. Also, wanted to, if for Together We Can, we have this partnership with Dyslexia Alliance for Black children, and they have a fun, not fun, but like very heartwarming video series to learn more about dyslexia. So we'll encourage you to watch those videos. Nosotros tenemos esta sociedad con la Alianza de Dislexia para Niños Afroamericanos y claro que ellos también incluyen todo latino. Y si quiere ver estos videos, solo que están es en inglés. Okay. Also, if your child has asthma, there's November 28th from 5:30 to 6 on Tuesday. They have in English and Spanish a workshop on asthma. Aquí está un taller de asma, por lo que viene el otoño con muchas alergias. Así que si su niño tiene asma, le recomendamos que usted se una los martes 28 de noviembre de 5:30 a 6. Other opportunities from Inwood, NIMIC, Northern Manhattan Improvement Corporation. So I'm including those there. And I think that's it for today. So eso es todo por hoy. Y tomo preguntas ahora. I'm going to be able to take some of your questions. And thank you so much for joining us.